Muy buenos días, alumnos. Continuamos con el tema la biología como ciencia. En la primera parte ya vimos qué es la biología y también vimos un poquito de la historia de la biología. El tercer punto a tratar es las ramas de la biología. ¿A qué me refiero con ramas? A las hijas de la biología. O sea, la biología es una ciencia madre, hijo. ¿Por qué se le llama ciencia madre? Porque originó a otras ciencias. Fueron tantas las ciencias que originó la biología que se la conoce como una ciencia madre. Las cuatro grandes ciencias madres son la química, la matemática, la física y la biología. Son tantos los hijitos que tiene que fueron agrupados en tres grandes grupos. Aquellas ramas que hablan de los seres vivos, aquellas ramas que hablan de una parte del ser vivo y aquellas ramas que están unidas a otras ciencias. Así fueron agrupados todos los hijitos que tuvo la biología en tres grandes conjuntos. El primero, las ramas de la biología que hablan del ser vivo. Son tres: la zoología, la botánica y la microbiología. Empecemos con la zoología y la botánica. ¿Te acuerdas quién las originó? ¿Quién las ideó? Claro, nuestro amiguito ¿qué? Aristóteles. Aristóteles fue el que tuvo la primera idea en dividir a los seres vivos en plantas y animales, creando así la botánica y la zoología. Bueno, de acá surgieron más divisiones, ¿no? El estudio de las aves, ¿cómo se llama? Ornitología. El estudio de los peces, ¿cómo se llama? Ictiología. De los mamíferos, ¿cómo se llama? Mastozoología. De los reptiles y anfibios, ¿cómo se llaman? Herpetología. Entonces, esas son algunas divisiones de la zoología. Igual la botánica. La botánica se dividió en dos grupos: plantas con semilla y plantas sin semilla. Las plantas que no tienen semilla, ¿quién la estudia? La botánica criptogámica. Y las plantas que sí tienen semilla, ¿quién lo estudia? La botánica fanerogámica. Eso es una división simple. Lo que me interesa es que sepas que las primeras hijas en aparecer fueron la zoología y la botánica. ¿Y quién es su papá? Aristóteles, padre de la biología antigua. Luego vino, profesor, la microbiología. Profesor, un momento. Para que exista microbiología, ¿tuvo que existir el microscopio? Sí. La creación del microscopio es muy voluble, o sea, no se sabe exactamente cuándo ni quién lo creó. Cuándo apareció ni quién fue quien lo creó. Pero el primero que lo usó para ver células fue Hooke. Y es más, él no tenía la intención de ver células. Él vio un pedazo de corcho a través de este microscopio. Mira, esto es lo que vio. Esto es lo que vio. Y se dio cuenta que el corcho estaba formado por unas celdas. Mira, a cada una le llamó profesor unidad de celda. Hoy en día la palabra celda se llama ¿qué? Célula. ¿Cómo se llama? Célula. Como Roberto Hooke fue el primero, hijo. Como Roberto Hooke fue el primero en observar. Repito, como Roberto Hooke fue el primero en observar una célula que por cierto estaba muerta, a él se le conoce como el padre de la microbiología. ¿Como quién? El padre de la microbiología. A partir de esta microbiología nacieron ¿qué? La protozoología, la bacteriología y la virología, que ya son unas ramas que nacen de la misma microbiología. Vamos con las... Entonces, antes de empezar con las ramas que hablan sobre un aspecto, o sea, una parte del ser vivo, ¿cuáles son entonces las ramas principales, las que hablan de los seres vivos? Son tres: zoología, botánica y microbiología.
Luego encontramos a las ramas que hablan sobre un aspecto del ser vivo, o sea, una parte del ser vivo. Rama que habla sobre la parte célula, citología. Rama que habla sobre la parte tejidos, histología. Rama que habla sobre las partes del cuerpo humano, anatomía. Rama que habla sobre la función del cuerpo humano, fisiología. Rama que habla cómo se clasifican los seres vivos, taxonomía. Rama que habla cómo se relacionan los seres vivos, ecología. Y así hay muchas, ¿ah? Hay bastantes ramas que hablan sobre las partes del ser vivo. Punto, no hay mucho que decir hasta acá. Luego están las ramas que están relacionadas con otras ciencias. Biología más química, bioquímica. Biología más física, biofísica. Biología más matemática, biomatemática, no, bioestadística. Biología más geografía, biogeografía. ¿Qué será la paleontología? La biología más historia. Claro. Por ejemplo, la bioquímica estudia las reacciones químicas dentro de los seres vivos. Por ejemplo, cómo actúa una pastilla en el estómago. La biofísica estudia las fuerzas en los seres vivos. Por ejemplo, los traumatólogos ven cuánta fuerza puede soportar un hueso antes de romperse. La bioestadística estudia modelos matemáticos aplicados a la vida. Por ejemplo, un modelo es porcentaje. ¿Qué porcentaje de la población es negra? ¿Qué porcentaje de la población es blanca? ¿Qué porcentaje de la población está sana? ¿Qué porcentaje de la población está mórbida, o sea, está enferma? La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos. Y la paleontología, que es biología más historia, estudia a los seres vivos de épocas pasadas. ¿Mediante qué? Los fósiles. ¿Te das cuenta? Profesor, estos son los tres grandes grupos en los cuales se ordenaron a los hijos de la mamá biología. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuáles son los tres grandes grupos? Aquellos que hablan de los seres vivos, aquellos que hablan de una parte del ser vivo, un aspecto, y aquellas que están unidos a otras ciencias. Con esto hemos terminado el tema de biología como ciencia. Muchas gracias por escucharme. Puedes dar like, compartir, suscribirte. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.